Ella cosía en silencio su supervivencia, hasta que un extraño de traje oscuro se detuvo frente a ella con una petición absurda. «Necesito que finjas ser mi esposa», dijo él, y en ese instante su mundo se detuvo. Entre el miedo y la compasión, ella acepta el acuerdo que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. Pero ni siquiera el amor más improbable está a salvo cuando los secretos del pasado amenazan todo lo que aún están aprendiendo a sentir. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Al final de una tarde bochornosa de marzo, cuando el calor todavía se aferraba a Monterrey, a pesar de que la primavera apenas comenzaba, Sofía Hernández caminaba por la macroplaza con su bolsa de tela gastada, llena de retazos e hilos. El movimiento a su alrededor era el de siempre. Gente corriendo para alcanzar el camión, vendedores ambulantes ofreciendo aguas frescas, turistas tomándole fotos a la Catedral Metropolitana. Ella pasaba desapercibida. Como siempre prefirió desde que la vida le enseñó que llamar la atención a veces sale demasiado caro. Sofía tenía 29 años, pero su mirada cargaba el peso de quien ya ha vivido vidas enteras. Viuda desde hacía 3 años, aprendió a sobrevivir de la manera más difícil, sola, trabajando un montón y hablando poco. Vivía en una casa de huéspedes sencilla en la calle Morelos, en un cuarto pequeño que compartía con su vieja máquina de coser Singer y algunas cajas de ropa de segunda mano que arreglaba para vender en el tianguis de la colonia. Su rutina era predecible: despertar temprano, coser hasta que se le cansara la vista, caminar por el centro ofreciendo sus servicios de costura y volver a casa al caer la noche. Nada de fiestas, nada de romances, nada de grandes sueños, solo la dignidad de ganarse el pan de cada día sin pedirle favores a nadie. Era bonita sin saberlo, o quizás sin querer saberlo. El cabello castaño siempre recogido en un chongo sencillo, los ojos color miel que evitaban el contacto prolongado, y una forma discreta de caminar que no llamaba la atención, pero tampoco pasaba completamente desapercibida. Las otras mujeres de la casa de huéspedes decían que estaba desperdiciando su juventud, que debería salir más, conocer gente. Pero Sofía sabía que en la colonia donde vivía, una viuda joven, que saliera mucho sería juzgada antes de siquiera abrir la boca. Así que elegía el silencio, la rutina, la invisibilidad. Esa tarde, acababa de entregar 3 pantalones ajustados para una clienta del barrio antiguo y se dirigía a la parada del camión cuando escuchó unos pasos apresurados detrás de ella. No le dio importancia. Monterrey era así. Todo el mundo siempre con prisa, siempre tarde para algún compromiso importante. Pero los pasos no se detuvieron. Se acercaron demasiado cerca. Cuando volteó se encontró con un hombre parado a pocos metros, mirándola directamente. Alto, vestido con un traje oscuro que parecía demasiado caro para ese calor. Tenía algo en los ojos que la hizo detenerse también. No era deseo. No era curiosidad, era desesperación. Alejandro Garza tenía 36 años y era conocido en toda la ciudad. Empresario del ramo inmobiliario, dueño de una de las constructoras más respetadas del norte del país, salía en los periódicos siempre con la misma expresión seria, el mismo control absoluto. Hijo único de un empresario que construyó un imperio y que al morir no solo dejó una fortuna, sino también compromisos silenciosos y acuerdos que Alejandro descubrió demasiado tarde. Vivía en un penthouse, en San Pedro Garza García, con vista al Cerro de la Silla, en un espacio tan grande y vacío que a veces se le olvidaba en qué habitación había dejado el celular. La gente que trabajaba para él lo respetaba con ese tipo de respeto mezclado con miedo. No gritaba, no amenazaba, pero su palabra era la última. Tenía una ama de llaves discreta llamada Doña Elena, que cuidaba la casa desde hacía 20 años y conocía sus silencios mejor que nadie. Tenía un chofer de confianza, don Ramiro, que lo llevaba de un compromiso a otro sin hacer preguntas. Y tenía una asistente ejecutiva, Laura, que organizaba su vida profesional con precisión militar, pero nunca lograba organizar el vacío que él cargaba por dentro. Alejandro nunca fue de abrirse.
Creció escuchando a su padre decir que los hombres no lloran, no flaquean, no piden ayuda. Construyó su vida sobre esa filosofía, creyendo que el control era sinónimo de fuerza. Pero en los últimos meses, el control había comenzado a resquebrajarse. Todo por un documento que encontró en la caja fuerte de su padre, 2 meses después del funeral. Un acuerdo. Un maldito acuerdo firmado décadas atrás, cuando su padre apenas comenzaba en los negocios y necesitó capital. Inversionistas poderosos, gente con apellidos de peso e influencia política, que le prestaron dinero bajo condiciones específicas. Una de ellas, absurda y arcaica, determinaba que la sucesión de la empresa solo sería completa y libre de interferencias externas si el heredero formaba una familia antes de cumplir los 37 años. De lo contrario, los inversionistas tendrían derecho a reclamar una participación mayoritaria, pudiendo desmantelar todo lo que se había construido. A Alejandro le pareció ridículo, medieval, imposible que fuera legalmente válido. Pero sus abogados, después de semanas de análisis, lo confirmaron. El acuerdo tenía suficientes recovecos legales para ser usado como un arma. Y los inversionistas, ahora representados por sus hijos y nietos igualmente poderosos, ya habían dejado claro que pretendían usar esa arma. No porque necesitaran el dinero, sino por el placer de demostrar que todavía mandaban. Faltaban 3 días para el cumpleaños número 37 de Alejandro, 3 días para presentar una esposa o ver su imperio desmoronarse. Intentó de todo, buscó lagunas legales, trató de negociar, pensó en matrimonios arreglados con conocidas de la alta sociedad. Pero todas las mujeres de su círculo querían algo a cambio: nombre, estatus, dinero, poder. Y él sabía que cualquiera de ellas podría volverse en su contra en el momento adecuado. Fue entonces cuando vio a Sofía. No fue planeado, no fue una estrategia. Regresaba de una reunión frustrante con sus abogados, caminando por la plaza para despejarse cuando la vio. Cruzaba la plaza con esa bolsa, esa manera discreta, esa expresión de quien carga el mundo pero no se queja. Y algo en él reconoció algo en ella. Quizá la soledad, quizá la dignidad, quizá la forma de sobrevivir sin pretender ser más de lo que se es. No, pensó. Simplemente actuó. Sofía todavía lo miraba cuando Alejandro dio los primeros pasos hacia ella. Su corazón se aceleró, no de miedo, sino de incomprensión. Ese hombre, claramente de otro mundo, venía a hablar con ella. ¿Por qué? Cuando se detuvo frente a ella, Sofía se dio cuenta de que él temblaba. Ligeramente, casi imperceptible, pero temblaba. Las manos, la voz, algo en él estaba al límite. «Necesito hablar con usted», dijo él, y la formalidad sonó extraña en boca de alguien tan joven. «¿Se encuentra bien?», preguntó Sofía instintivamente preocupada. Tenía ese don de preocuparse por los demás antes de protegerse a sí misma. «No», respondió él con una honestidad brutal. «No lo estoy». La gente pasaba a su alrededor. Algunos miraban de reojo, curiosos por esa extraña escena. Un hombre de traje caro conversando con una mujer sencilla en medio de la plaza. Sofía sintió el peso de las miradas y dio un paso atrás. «No sé qué es lo que quiere, pero necesito su ayuda», la interrumpió Alejandro, y entonces dijo la frase que lo cambiaría todo. «Necesito que usted finja ser mi esposa, solo por unos días, solo para que el mundo lo vea». Sofía creyó haber escuchado mal. Miró a su alrededor, buscando cámaras escondidas, esperando que alguien saltara gritando que era una broma. Pero no había nadie, solo ese hombre desesperado frente a ella, con ojos que imploraban sin orgullo. «¿Está usted loco?», dijo ella en voz baja pero firme. «Tal vez», admitió él, «pero estoy desesperado. Y la gente desesperada hace locuras». Sofía comenzó a caminar, tratando de alejarse, pero él la siguió, manteniendo una distancia respetuosa. «Sé cómo suena esto», continuó Alejandro hablando rápido, como si temiera que ella desapareciera antes de escucharlo todo. «Sé que soy un completo desconocido,
Sé que esto es absurdo, pero ya no tengo a nadie más a quien recurrir. ¿Y por qué yo? Sofía dejó de caminar y lo encaró. ¿Por qué precisamente yo, a quien usted ni siquiera conoce? Alejandro respiró hondo. Porque cuando la miré, vi a alguien honesta, alguien que no me vendería, alguien en quien podría confiar. Usted no me conoce para confiar en mí. Lo sé, dijo él, y había una profunda tristeza en esa admisión. Pero necesito creer que todavía existe gente buena en esta ciudad, y elegí creer en usted. Sofía sintió algo extraño en el pecho. Hacía mucho tiempo que nadie depositaba su confianza en ella. Hacía mucho tiempo que nadie la veía más allá de la viuda pobre de la casa de huéspedes. Y ese hombre, con todo su dinero y poder, estaba allí frente a ella, vulnerable, de una manera que ella reconocía. Lo que me está pidiendo puede destruir mi reputación, dijo Sofía, y su voz tembló. Soy viuda. Vivo en una colonia donde la gente habla. Si aparezco casada de repente, con un hombre que ni conozco... Entiendo, dijo Alejandro, y por eso la voy a compensar, económicamente, lo que sea justo. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Usted cree que esto se trata de dinero? No, respondió él demasiado rápido. No quise decirlo así. Es solo que no sé cómo hacer esto bien. Nunca antes había pedido ayuda. El silencio que se formó entre ellos era pesado. Sofía miró a ese hombre y vio por primera vez no al empresario poderoso, sino al ser humano asustado. Y ella, que conocía el miedo de cerca, que había pasado noches en vela después de que su esposo se fue, preguntándose cómo iba a sobrevivir, reconoció ese terror de estar solo contra el mundo. «Explíqueme bien», dijo ella finalmente. «¿Qué está pasando? ¿Por qué todo esto?» Y allí, en medio de la plaza, con el sol comenzando a ocultarse y las luces de la ciudad encendiéndose, Alejandro le contó. No le contó todo, pero sí lo suficiente. Habló del acuerdo, del plazo, de la amenaza de perderlo todo. Habló de cómo había buscado otras alternativas y todas habían fallado. Habló del miedo de decepcionar a todos los que dependían de él, a los empleados de la empresa, a las familias que vivían de los empleos que él mantenía. Sofía escuchó en silencio y, cuanto más hablaba él, más entendía que aquello no era un capricho. Era desesperación real. «¿Y si acepto?», preguntó ella lentamente. «¿Cómo sería?». Alejandro le explicó. Un matrimonio civil rápido, vivir en su penthouse por unos días para darle credibilidad, apariciones públicas mínimas. Después, cuando el plazo pasara y él estuviera a salvo, un divorcio tranquilo, una compensación económica generosa, y cada uno seguiría con su vida. «Suena simple cuando lo dice así», murmuró Sofía. «Pero no lo es», admitió Alejandro. «Sé que no lo es. Sé que estoy pidiendo mucho, pero le juro por la memoria de mi madre que la voy a respetar. Nada de obligaciones, nada que usted no quiera». Sofía cerró los ojos. Pensó en la casa de huéspedes, en el cuartito apretado, en las cuentas que nunca se acababan. Pensó en las clientas que a veces se quejaban del precio de los arreglos, en las madrugadas cosiendo hasta que le dolían los dedos. Pensó en el esposo que se fue, en el luto que cargaba como una segunda piel, y pensó en algo que hacía mucho tiempo no sentía, la posibilidad de un cambio. «Necesito una noche para pensarlo», dijo ella. «No tengo. Una noche», respondió Alejandro, y la honestidad dolió. «Tengo hasta mañana al mediodía». Sofía lo miró, a ese hombre que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada, y tomó la decisión más loca de su vida. «Acepto», dijo, y su voz fue firme a pesar del miedo. «No por el dinero, porque nadie merece ser destruido por un maldito acuerdo que no eligió». Alejandro cerró los ojos, y por un momento pareció que se iba a derrumbar allí mismo. «Gracias». Fue todo lo que pudo decir. Y así, sin besos, sin anillos, sin más testigos que la ciudad indiferente, dos extraños hicieron un trato que lo cambiaría todo. Al día siguiente se encontraron en el registro civil.
Sofía se había puesto su mejor vestido, uno azul sencillo que ella misma había cosido. Alejandro llevaba el mismo traje del día anterior, pero parecía aún más cansado. La funcionaria del registro civil los miró con extrañeza, pero no hizo preguntas. Firmó, selló, registró, y de repente, Sofía Hernández era Sofía Garza. Afuera del registro civil, la realidad los golpeó. Estaban casados en el papel, pero eran dos completos extraños. «Mi casa está en San Pedro», dijo Alejandro vacilante. «Usted necesita venir conmigo ahora, para que la gente nos vea». Sofía tragó saliva y asintió. Se subió a su coche, un sedán negro con asientos de piel que olían a nuevo. Don Ramiro conducía en silencio, mirando por el retrovisor con una curiosidad mal disimulada. El penthouse era todo lo que Sofía había imaginado, y al mismo tiempo nada de lo que esperaba. Grande, lujoso, con vista a la ciudad. Pero frío, tan frío que sintió ganas de ponerse un suéter a pesar del calor de afuera. Doña Elena la recibió con educación, pero los ojos del ama de Minimum Llaves escaneaban a Sofía de arriba abajo, tratando de entender quién era esa mujer que había aparecido de la nada. «Le mostraré su habitación», dijo Alejandro, y Sofía lo siguió por un pasillo demasiado largo. La habitación era más grande que todo su cuarto en la casa de huéspedes. Una cama enorme, un closet de pared a pared, baño privado. Sofía dejó su pequeña maleta en el suelo y de repente sintió todo el peso de su decisión. «La dejaré descansar», dijo Alejandro desde la puerta. «Si necesita algo, solo llame a doña Elena». «Alejandro», lo llamó Sofía antes de que se fuera. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Él se detuvo y se giró. «¿Vamos a lograr que esto funcione?», preguntó ella, y había un miedo real en su voz. Alejandro miró a esa mujer que había aceptado ayudarlo sin siquiera conocerlo, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que desesperación. Sintió esperanza. «Vamos a intentarlo», dijo él. Y esa noche, en habitaciones separadas de ese penthouse enorme y silencioso, dos extraños que ahora compartían un apellido, intentaron dormir, sabiendo que acababan de entrar en un juego cuyas reglas aún no conocían, por completo. La primera semana, como Sofía Garza, fue más extraña de lo que podría haber imaginado. Despertar en esa habitación enorme, con sábanas que olían a lavanda y una vista del Cerro de la Silla que parecía una postal, era como vivir en un sueño que no era suyo. Pero cada vez que se miraba en el espejo y veía su propio rostro cansado, recordaba que aquello no era un cuento de hadas, era un acuerdo, una mentira pública. Y las mentiras, por muy bien intencionadas que sean, siempre tienen un precio. Alejandro mantenía su distancia, salía temprano al trabajo, volvía tarde, y cuando estaban en el mismo lugar, conversaban con la formalidad de dos compañeros de oficina. Doña Elena intentaba ser amable, pero Sofía percibía la confusión en los ojos del ama de llaves. Aquella no era una esposa normal. No había cariño, no había intimidad, no había nada más que una convivencia educada y tensa. Sofía intentó encontrar su lugar en esa casa que no era suya. Se despertaba temprano, como siempre, pero no tenía costuras que hacer, no tenía trabajo que buscar. Por primera vez en su vida tenía tiempo libre, y descubrió que demasiado tiempo libre puede ser una prisión diferente. Al tercer día no aguantó más estar sin hacer nada. Encontró a doña Elena en la cocina y le ofreció ayuda. El ama de llaves, sorprendida, intentó negarse con delicadeza, pero Sofía insistió, y fue así, lado a lado pelando papas y sazonando la carne, que las dos mujeres comenzaron a conversar de verdad. «¿Cuántos años lleva trabajando aquí?», preguntó Sofía. «22 años», respondió doña Elena con orgullo en la voz. «Empecé cuando Alejandro era todavía un niño. Lo vi crecer, lo vi perder a su madre, lo vi convertirse en hombre». «¿Y su padre?». Doña Elena hizo una pausa, como si eligiera las palabras con cuidado. «Su padre era un hombre difícil. Amaba a su hijo, de eso nunca dudé, pero tenía una forma muy dura de demostrar amor.
Creía que preparar al niño para el mundo era enseñarle a no necesitar a nadie. Sofía entendió muchas cosas en ese momento. Entendió por qué a Alejandro le costaba tanto pedir ayuda, por qué parecía estar siempre en control, incluso cuando se estaba desmoronando por dentro. Y él nunca tuvo a nadie. ¿Una novia, una prometida?, preguntó Sofía, y sintió un calor extraño en el rostro al hacer esa pregunta. Doña Elena sonrió con tristeza. Tuvo algunas muchachas, sí, pero nunca nada serio. Alejandro siempre pensó que las relaciones eran una distracción, que necesitaba enfocarse en el trabajo, en los negocios, en mantener lo que su padre construyó, hasta que eso se convirtió en su vida entera, y cuando se dio cuenta, estaba solo. Esa noche, Alejandro llegó más temprano de lo normal. Encontró a Sofía y a doña Elena en la cocina, riendo de alguna historia vieja, y se quedó parado en la puerta observando. Hacía tanto tiempo que en esa casa no se escuchaba el sonido de una risa verdadera. «Buenas noches», dijo, y las dos mujeres se voltearon. «Llegaste temprano hoy», comentó doña Elena con una sonrisa maternal. «Terminé todo lo que tenía que terminar», mintió Alejandro. La verdad era que había salido temprano porque ya no aguantaba estar lejos de esa casa que de repente parecía menos vacía. «La cena ya casi está lista», dijo Sofía, y había algo diferente en su voz. Menos formalidad, más naturalidad. Cenaron juntos por primera vez. No en el despacho, no con platos servidos por doña Elena, sino en la mesa de la cocina, como gente normal. Alejandro no recordaba la última vez que había comido así, sin mirar el celular, sin pensar en reuniones, simplemente comiendo y conversando. Sofía le contó sobre la casa de huéspedes, sobre sus clientas más chistosas, sobre la vez que tuvo que arreglar un vestido de novia una hora antes de la boda, porque la novia había engordado y el cierre ya no subía. Alejandro se rió, una risa genuina que lo sorprendió incluso a él. «¿Y tú?», preguntó Sofía. «¿Cómo empezaste en los negocios?». La sonrisa de Alejandro se desvaneció un poco. «Yo no empecé. Heredé. Mi padre construyó todo y yo solo», continuó. «¿Solo continúas?», repitió Sofía, con esa forma suya de tomar las palabras y devolverlas con otro peso. «Doña Elena me contó que duplicaste el tamaño de la empresa en los últimos 5 años. Eso no es solo continuar». Alejandro se quedó callado un momento. Nadie se lo había planteado nunca de esa manera. La gente siempre decía que tenía suerte, que había nacido en cuna de oro, que todo había sido fácil gracias a su padre. Pero Sofía lo veía diferente. «Gracias», dijo él en voz baja, «por decir eso». Fue esa noche, después de la cena, cuando Sofía ya se había retirado a su habitación y Alejandro estaba en el despacho intentando trabajar, que sonó el teléfono. Era Laura, su asistente. «Alejandro, tenemos un problema», dijo ella, y su tono de voz era grave. «¿Qué tipo de problema?». «Los abogados de los inversionistas están pidiendo una reunión. Mañana. Quieren conocer a tu esposa en persona». Alejandro sintió un hueco en el estómago. «¿Tan pronto?». «Parece que alguien comentó sobre la boda repentina. Sospechan. Quieren asegurarse de que no sea solo una jugada para cumplir el contrato». Después de colgar, Alejandro se quedó mucho tiempo mirando por la ventana, hacia las luces de la ciudad. Tenía la esperanza de que con el matrimonio registrado ganaría tiempo. Pero esa gente no se la iba a poner fácil. Querían sangre. Tocó la puerta de la habitación de Sofía. Ella abrió, usando una bata sencilla, con el cabello suelto por primera vez desde que él la conocía. Alejandro se quedó sin palabras por un segundo. «¿Pasó algo?», preguntó ella, notando la tensión en su rostro. «Quieren conocerte», dijo Alejandro. «Mañana, los abogados de los inversionistas». Sofía sintió que el miedo le oprimía el pecho. «¿Y qué se supone que haga?». Solo sé tú misma», dijo Alejandro. «No tienes que fingir ser otra persona. Solo tienes que fingir que nos conocemos desde hace más tiempo. ¿Y si me preguntan cosas que no sé responder?». Alejandro entró en la habitación, tomó una silla y se sentó frente a ella.
Entonces vamos a ensayar. Ahora. Toda la noche si es necesario. Y eso fue lo que hicieron. Sentados uno frente al otro, como dos actores memorizando un guión, crearon una historia. De cómo se conocieron, de cuándo empezaron a salir, de cómo le pidió matrimonio. Inventaron detalles, que a ella le gustaba el café sin azúcar, que él tenía la manía de organizar las cosas en orden alfabético, que su primera cena había sido en un restaurante de cabrito cerca del Mercado Juárez. Pero en medio de las mentiras comenzaron a surgir verdades. Alejandro le contó sobre su madre, sobre cómo murió cuando él tenía 15 años, y cómo eso lo había cambiado todo. Sofía le contó sobre su esposo, sobre cómo era amable pero débil, sobre cómo había aprendido a ser fuerte cuando él no pudo serlo. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana estaban demasiado cansados para continuar. Pero algo había cambiado. Ya no eran dos extraños con un papel firmado. Eran dos personas que habían compartido sus dolores. La reunión tuvo lugar en la oficina de Alejandro, en un edificio corporativo en la Avenida Constitución. Sofía se puso un conjunto que doña Elena le había ayudado a elegir. Elegante, pero no exagerado. Sobrio, pero no triste. Cuando entró en la sala de juntas de la mano de Alejandro, sintió todas las miradas sobre ella. Eran 3 hombres, abogados de traje impecable, expresión calculadora, una mirada que medía y juzgaba cada movimiento. El mayor, un señor de cabello canoso llamado licenciado Mauricio, fue quien dirigió la conversación. «Señora Garza», comenzó, y la forma en que dijo el apellido sonó casi como una acusación. «Qué placer conocerla finalmente». «El placer es mío», respondió Sofía, y su voz no tembló. Las preguntas comenzaron sutiles. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuánto tiempo de relación? ¿Por qué se casaron tan rápido? Sofía respondió todo como lo habían ensayado, pero con un toque de verdad que hacía la mentira más creíble. Habló de lo amable que había sido Alejandro, de cómo se había sentido segura con él, de cómo a veces el amor sucede cuando menos te lo esperas. El licenciado Mauricio escuchó todo con esa expresión neutra de quien no cree pero no puede probarlo. Entonces cambió de táctica. ¿Sabe usted sobre el acuerdo que motivó este matrimonio? Alejandro se tensó a su lado, pero Sofía mantuvo la calma. Sé que existe un acuerdo antiguo relacionado con la empresa. Sé que mi esposo necesitaba cumplir ciertas condiciones, pero yo no me casé con él por ningún papel. Me casé porque quise. Muy conveniente, murmuró uno de los otros abogados. Conveniente habría sido seguir con mi vida sencilla, sin meterme en ninguna complicación, replicó Sofía, y ahora había fuego en su voz. Conveniente habría sido no dejar mi rutina, mis clientes, mi independencia, para venir a vivir a un lugar donde todo el mundo me mira como si fuera una oportunista. Pero aquí estoy, porque elegí estar. El silencio que siguió fue denso. El licenciado Mauricio miró a Alejandro, luego a Sofía, y algo en su mirada cambió. ¿Respeto? Tal vez. O simplemente la constatación de que ella no sería fácil de quebrar. Muy bien, dijo finalmente. Seguiremos en contacto. Cuando salieron de la reunión, Alejandro y Sofía caminaron, en silencio hasta el elevador. Solo cuando las puertas se cerraron y se quedaron solos, él habló. «Estuviste increíble». «Tenía miedo», admitió Sofía, y solo entonces él se dio cuenta de que ella temblaba. «Pero no lo demostraste. Fuiste muy valiente». La valentía no es no tener miedo, es tener miedo y hacerlo de todos modos. Alejandro la miró, a esa mujer que había entrado en su vida como una extraña y se estaba convirtiendo en... ¿En qué? No sabía definirlo. Solo sabía que cuando ella dijo que había elegido estar allí, una parte de él había querido creer que no era solo una mentira. En los días siguientes su rutina cambió. Alejandro comenzó a llegar más temprano a casa. Cenaban juntos. Conversaban sobre su día. Sofía le contó que extrañaba coser, y él transformó una de las habitaciones vacías en un taller para ella, con una máquina nueva y materiales que ella nunca había podido comprar. «No tenías que hacerlo», dijo ella cuando lo vio.
Quería hacerlo, respondió él, y era verdad. Fue también en esa época que comenzaron los comentarios. Sitios de chismes, redes sociales, gente que no conocía a ninguno de los dos, pero tenía una opinión formada. Llamaban a Sofía oportunista. Decían que Alejandro se había vuelto loco. Especulaban sobre un embarazo, un fraude, intereses ocultos. Las palabras eran crueles, y aunque Sofía intentaba ignorarlas, dolían. Una noche, Alejandro la encontró en el taller, cosiendo con los ojos rojos. Había estado llorando. «Lo leí», dijo él, refiriéndose a los comentarios. «No debiste haberlo leído», respondió Sofía sin dejar de coser. «Están equivocados, sobre ti, sobre nosotros». «¿Lo están?», preguntó ella, y finalmente se detuvo para mirarlo. «¿Qué somos, Alejandro? ¿Somos mentira o verdad? Porque a veces ni yo misma lo sé». Alejandro se acercó y se sentó a su lado. «Al principio era mentira, pero ahora... ¿Ahora qué?». Él tomó su mano, y fue la primera vez que se tocaron de verdad, sin que fuera para las cámaras, sin que fuera para aparentar. «Ahora no lo sé, pero sé que cuando estás aquí, esta casa se siente como un hogar, y cuando no estás, vuelve a ser solo un lugar vacío». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Aquello era peligroso, aquello podía lastimar. Había hecho un trato sabiendo que terminaría, que cada uno seguiría su camino. Pero ¿cómo seguir tu camino cuando tu corazón ya ha elegido quedarse? «Alejandro, no podemos», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Lo sé que no debía ser así. Sé que te irás cuando todo esto termine. Pero necesitaba que supieras que esto ya no es solo teatro para mí. Ya no». Sofía cerró los ojos. Esa confesión era todo lo que quería oír y todo lo que más temía. Porque ella también lo había sentido. También se había dado cuenta de que la mentira se había convertido en otra cosa, algo más real y más aterrador. «¿Y si nos lastimamos?», preguntó ella en voz baja. «¿Y si no nos damos la oportunidad de descubrirlo?», respondió él. Se quedaron allí con las manos entrelazadas, en silencio, mientras afuera la ciudad seguía juzgando, hablando, opinando, pero dentro de ese taller improvisado, dos corazones comenzaban a negociar un acuerdo que no estaba en el papel. Un acuerdo de tal vez, de quién sabe, de ¿y sí? Y por primera vez desde que todo comenzó, tanto Alejandro como Sofía se permitieron imaginar que esa mentira podría tener un final verdadero, aún sin saber que lo peor estaba por venir, que existían secretos no contados, revelaciones que lo cambiarían todo, y una decisión que pondría a prueba no el acuerdo entre ellos, sino lo que habían comenzado a construir más allá de él. Esa noche, cuando Sofía regresó a su habitación, no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, pensando en todo lo que había sucedido, en cómo la vida puede sorprenderte incluso cuando crees que ya lo has visto todo. Pensó en el esposo que perdió, en el dolor que cargó, en la certeza que tenía de que nunca más se permitiría sentir nada por nadie. Y pensó en Alejandro, en ese hombre que había entrado en su vida con una petición desesperada y que poco a poco estaba ocupando espacios que ella creía que habían muerto junto con su luto. Al otro lado del pasillo, Alejandro también estaba despierto. Miraba los documentos esparcidos en la mesa de su despacho, pero no veía nada. Solo pensaba en lo idiota que había sido al creer que podría controlar aquello, que podría mantener la distancia, que sería solo una transacción fría y calculada. Sofía había desordenado todos sus planes, no con escándalos o dramas, sino con amabilidad, con su presencia, con esa forma suya de transformar una casa en un hogar sin pedir permiso. Y ahora estaba enamorado, de una mujer que había aceptado fingir, que se iría en cuanto todo terminara, que tenía todo el derecho de no querer volver a verlo después de todo, por lo que la había hecho pasar. Los dos, en habitaciones separadas, pensando el uno en el otro, sin saber que la tormenta que estaba a punto de llegar los obligaría a decidir. ¿Era aquello un fingimiento que se volvió real o algo real que había nacido de un fingimiento? Y al final,
¿Importaba la diferencia? La revelación llegó un viernes lluvioso, de esos en que Monterrey parece detenerse porque el agua cae con fuerza y el Cerro de la Silla se oculta tras las nubes. Alejandro había salido temprano para una reunión importante y Sofía estaba sola en el penthouse cosiendo un vestido para una de las amigas de doña Elena cuando sonó el teléfono fijo. Dudó antes de contestar. No era su costumbre contestar el teléfono en casa ajena, pero sonó tantas veces que pensó que podría ser urgente. «¿Bueno?», contestó. Hubo una pausa al otro lado. Luego una voz femenina, joven, controlada. «¿Con quién hablo?». «Sofía. ¿Puedo ayudar en algo?». Otra pausa, esta vez más larga. «¿Sofía Garza?». La forma en que la mujer dijo el nombre hizo que a Sofía se le erizara la piel. Había algo allí, una punzada de sorpresa mezclada con otra emoción que no pudo identificar. «Sí. ¿Y usted es?». «Alguien que necesita hablar con Alejandro. Urgente. ¿Puede pedirle que me llame?». «Claro. ¿Su nombre?». «Carolina. Él sabrá quién soy». Y antes de que Sofía pudiera preguntar algo más, la llamada se cortó. Se quedó parada, sosteniendo el teléfono, con un peso extraño en el pecho. Carolina. Alejandro nunca había mencionado a nadie con ese nombre. Cuando él llegó a casa esa noche, empapado por la lluvia a pesar del paraguas, Sofía estaba en la sala esperándolo. «¿Te llamó una tal Carolina?», dijo, intentando mantener la voz neutra. Alejandro se congeló. Su expresión cambió tan rápido que Sofía supo en el acto. Ese nombre significaba algo, algo grande. «¿Qué te dijo?», preguntó él, y había una urgencia real en su voz. «Solo pidió que le devolvieras la llamada. Dijo que era urgente». Sofía hizo una pausa. «¿Quién es ella, Alejandro?». Él se pasó la mano por el cabello mojado, dejando caer gotas en el piso de madera. «Es complicado. Todo en tu vida parece ser complicado», respondió Sofía, y había una nueva tristeza en su voz. «Pero pensé que habíamos acordado ser honestos el uno con el otro, dentro de lo posible». Alejandro suspiró y se sentó en el sofá, pareciendo más cansado que nunca. «Carolina fue alguien importante, hace muchos años». «¿Tu novia?». «Prometida, casi». Sofía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Y por qué nunca la mencionaste?». «Porque terminó mal, muy mal, y yo no me gusta hablar de eso. Pero te llama aquí, a tu casa, diciendo que es urgente, y crees que no tienes que explicarme». Alejandro la miró y en sus ojos había una mezcla de culpa y defensa. «Sofía, tú y yo tenemos un acuerdo. No tengo que contarte cada detalle de mi vida pasada». Fue como una bofetada. Sofía se levantó, temblando. «Un acuerdo. Siempre es eso, ¿verdad? Cuando conviene, somos pareja. Cuando no conviene, somos un acuerdo. No es así. Entonces, ¿cómo es, Alejandro? Explícame, porque estoy confundida. Estoy viviendo aquí, compartiendo una vida contigo, sintiendo cosas que no debería sentir. Y vienes a recordarme que esto es solo un acuerdo». Alejandro también se levantó y se acercó a ella. «Tú sabes que no es solo eso, sabes lo que siento». «Lo sé, porque a veces parece que lo sientes, pero luego aparece una Carolina y recuerdo que en realidad no sé nada de ti». «Voy a llamarla», dijo Alejandro tomando su celular. «Voy a resolver esto y después hablamos». Se fue al despacho y cerró la puerta. Sofía se quedó allí, sola en la sala, escuchando la lluvia golpear la ventana, sintiendo que algo se había roto entre ellos. Doña Elena apareció con un té. Le puso la taza en la mano sin decir nada, solo con esa mirada maternal que entendía sin necesidad de palabras. La conversación de Alejandro con Carolina duró casi una hora. Cuando salió del despacho, su rostro era de piedra. «Quiere verme», dijo. «Mañana». «¿Y vas a ir?». «Tengo que hacerlo. Es sobre el pasado, sobre cosas que pensé que estaban resueltas». «¿Me vas a contar qué es?», preguntó Sofía, pero ya sabía la respuesta. «Todavía no. Por favor, confía en mí. Solo un poco más».
Sofía quería gritar que la confianza se construye con verdad, no con secretos, pero estaba demasiado cansada para pelear. Así que solo asintió y se fue a su habitación, cerrando la puerta lentamente, como si temiera que un portazo lo rompiera todo de una vez. Al día siguiente, Alejandro salió temprano. No dijo a dónde iba, y Sofía no preguntó. Pasó todo el día inquieta, cosiendo pero sin poder concentrarse. Se picaba el dedo, se equivocaba en las medidas, hasta que se rindió y salió a caminar. Salió del penthouse sin avisarle a nadie, tomó el elevador y cuando pisó la calle, sintió la ciudad como si fuera la primera vez. Se había acostumbrado tanto a esa vida de penthouse, con coche y chofer, con gente tratándola como la señora Garza, que había olvidado cómo era ser solo Sofía. Caminó sin rumbo y terminó en el Parque Fundidora, donde las familias hacían picnics y los jóvenes jugaban a la pelota. Se sentó en una banca y se quedó allí, viendo la vida pasar. Una mujer pasó con un bebé en su carriola. Una pareja de ancianos caminaba de la mano. Un grupo de adolescentes se reía de algún chiste interno. Y Sofía se preguntó, ¿qué estaba haciendo? Había aceptado ayudar a Alejandro por compasión, por principios, porque nadie merecía ser destruido por un acuerdo injusto. Pero en algún momento había dejado de tratarse de ayudarlo y se había convertido en algo sobre ella misma, sobre lo que sentía, sobre el miedo a salir lastimada de nuevo. Cuando regresó al penthouse, ya estaba oscureciendo. Alejandro estaba allí, sentado en la sala, esperando. Y por su cara ella supo, la conversación con Carolina había sido pesada. «Tenemos que hablar», dijo él. Sofía se sentó lejos de él, en el brazo opuesto del sofá. «Te escucho». Alejandro respiró hondo. «Carolina y yo éramos novios hace 7 años. Íbamos a casarnos. Todo estaba planeado, la iglesia reservada, las invitaciones enviadas. Mi padre aún vivía y la adoraba. Decía que era la mujer perfecta para mí, del círculo correcto, de la familia correcta. ¿Qué pasó? 2 semanas antes de la boda, descubrí que me estaba engañando con uno de los socios de mi padre, un hombre casado, 20 años mayor. Lo descubrí por casualidad. Los vi juntos en una situación que no dejaba lugar a dudas. Sofía sintió una punzada de dolor por él. ¿Y cancelaste todo? Lo cancelé, delante de todo el mundo. Fue un escándalo enorme. Las familias se pelearon. Mi padre nunca me perdonó por haber expuesto la situación públicamente. Carolina desapareció de la ciudad. Fue la peor época de mi vida. ¿Y por qué regresó ahora? Alejandro se miró las manos. Porque se enteró de mi matrimonio. Y vino a decirme que nunca dejó de amarme, que lo suyo con el otro fue un error, que si yo todavía tenía que casarme con alguien para cumplir el acuerdo, debería ser con ella, porque ya teníamos una historia. Sofía sintió que el pecho se le oprimía. ¿Y qué le dijiste? Le dije que era demasiado tarde. Le dije que yo ya había seguido adelante. Le dije que ahora tengo una esposa. Una esposa de mentira, corrigió Sofía en voz baja. Alejandro se levantó y fue hacia ella. Se arrodilló frente a ella. «Sofía, mírame». Ella lo miró y sus ojos estaban llenos de una emoción que ya no podía negar. «Empezó como una mentira, lo sé, pero lo que siento por ti no es mentira. Lo que ha pasado aquí, entre nosotros, en esta casa, no ha sido fingido. Me enamoré de ti, de verdad». Las lágrimas brotaron antes de que Sofía pudiera impedirlo. «Alejandro, no hagas esto. No haga». «¿Qué? ¿No diga la verdad? No me hagas creer en algo que podría no durar. Ya perdí una vez. Ya me quedé sola. Ya reconstruí mi vida desde cero. Y no sé si aguante hacerlo de nuevo». «No tendrás que hacerlo sola», dijo él, sosteniendo sus manos, «porque no voy a dejar que te caigas. Las promesas son fáciles de hacer. Lo difícil es cumplirlas. Entonces déjame demostrártelo. Déjame mostrarte que esto es real». Sofía quería creer. Quería tanto creer, pero el miedo era más grande. Así que hizo lo único que pudo hacer. Se alejó, se levantó, puso distancia física entre ellos.
Necesito tiempo, dijo. Necesito pensar. Alejandro la respetó. No insistió. Solo asintió y la vio subir las escaleras hacia su habitación, llevándose consigo todas las dudas y miedos que él había intentado calmar. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Alejandro se quedó en el despacho mirando ese sobre que tenía guardado en el cajón, el documento del maldito acuerdo que lo había empezado todo, y tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Sofía, por su parte, lloró en la almohada como no lloraba desde que su esposo había muerto. Lloró por el viejo luto que nunca había sanado por completo. Lloró por el miedo a amar de nuevo. Lloró por la confusión de sentimientos que la consumía. Y lloró porque, en el fondo, ya sabía la respuesta que su corazón quería dar, pero su cabeza no la dejaba. Al día siguiente, Alejandro tenía que asistir a un evento público importante, una cena de beneficencia, donde estarían presentes varios empresarios de la ciudad. Necesitaba aparecer con su esposa, necesitaba mantener las apariencias ante las personas que aún dudaban de la legitimidad de su matrimonio. «No tienes que ir si no quieres», le dijo a Sofía durante el desayuno. «Lo sé», respondió ella, «pero voy a ir, porque dije que te ayudaría, y yo cumplo mis promesas». El evento era en el Club Industrial, un lugar imponente con candelabros de cristal y meseros con guantes blancos. Sofía llevaba un vestido que ella misma había hecho, simple pero elegante, de color azul marino. Alejandro estaba impecable de smoking, pero sus ojos solo la veían a ella. Cuando entraron al salón, todas las conversaciones se detuvieron por un segundo. La pareja del momento, el empresario millonario y la costurera viuda, la historia que toda la ciudad comentaba. Saludaron a la gente, sonrieron para las fotos, hicieron el papel que tenían que hacer. Pero había una tensión entre ellos que cualquiera que estuviera atento podía percibir. Doña Elena, que había ido para ayudar a Sofía, lo notó y se preocupó. Fue a mitad de la noche, cuando Sofía había ido al baño de damas para respirar un poco lejos de todo, que se encontró con Carolina. La mujer era hermosa de una manera clásica, rubia, alta, elegante. Estaba recargada en el lavabo cuando Sofía entró, y la forma en que la miró dejó claro que sabía exactamente quién era. «Sofía, así que tú eres la nueva señora Garza», dijo Carolina, y había veneno en la dulzura de su voz. «Y tú debes ser Carolina», respondió Sofía, manteniendo la compostura. «¿Alejandro te contó sobre mí?» «Me contó». Carolina esbozó una sonrisa triste. «¿Te contó que me amó? ¿Te contó que íbamos a casarnos? ¿Te contó que fui el gran amor de su vida?» «Me contó que lo engañaste», respondió Sofía firme. «Y que él siguió adelante». «¿Siguió adelante?» Carolina se rió, pero era una risa sin alegría. «Querida, un hombre como Alejandro no olvida a su primer amor. Tú puedes ser su esposa en el papel, pero yo siempre seré la que él realmente quiso». Sofía sintió que la rabia le subía, pero se controló. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Tú tuviste tu oportunidad con él y la desperdiciaste. Yo estoy aquí, a su lado, todos los días, y él me eligió a mí, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso». «¿De verdad te crees eso?» Carolina se acercó. «¿O sabes en el fondo que esto es solo un acuerdo para que él consiga lo que necesita?» Fue como si Carolina hubiera dado justo en el clavo, porque esa duda existía, martillando en la cabeza de Sofía todos los días. Si estuvieras en el lugar de Sofía, ¿creerías en las palabras de Alejandro o tendrías miedo de estar siendo utilizada? Cuéntanos en los comentarios. Sofía salió del baño sin responder. Regresó al salón con la cabeza en alto pero el corazón encogido. Encontró a Alejandro conversando con un grupo de empresarios, y cuando él la vio, sus ojos se iluminaron de una manera que parecía demasiado real para ser fingida. Se disculpó con el grupo y se acercó a ella. «¿Está todo bien?» «Me encontré a Carolina en el baño», dijo Sofía en voz baja. Su rostro se tensó. «¿Qué te dijo?» «Que nunca la vas a olvidar, que solo soy una sustituta». Alejandro tomó la mano de Sofía allí mismo, frente a todo el mundo. «Mírame», le pidió.
Carolina es el pasado, un pasado que superé hace mucho tiempo. Tú eres el presente, eres el futuro, eres todo lo que no sabía que estaba buscando. ¿Cómo puedo estar segura?, preguntó Sofía, y había súplica en su voz. Porque te lo voy a demostrar, dijo él, hoy, ahora. Y entonces, ante todos los invitados, los empresarios, los abogados de los inversionistas que estaban allí observando, Alejandro subió al pequeño escenario donde el presentador del evento había hablado antes. ¿Puedo pedir su atención, por favor?, dijo por el micrófono. El salón se quedó en silencio. Sofía sintió pánico. ¿Qué estaba haciendo? Muchos de ustedes conocen la historia de mi matrimonio, comenzó Alejandro. Saben que fue repentino, que llamó la atención, que generó comentarios. La gente comenzó a susurrar. Sofía quería desaparecer. Y tal vez tengan razón en cuestionarlo. Tal vez merezco ser cuestionado, porque la verdad es que no me casé con Sofía por amor. Hizo una pausa, y Sofía sintió que el mundo se derrumbaba. Pero entonces continuó. Me casé con ella por necesidad, por un viejo acuerdo que me obligaba a formar una familia. Y estaba desesperado. El salón estalló en murmullos. Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. Pero lo que comenzó como una necesidad se convirtió en la mejor decisión de mi vida. Porque esta mujer me enseñó lo que es la honestidad. Me enseñó lo que es el valor. Me enseñó que el amor no es solo un sentimiento romántico. Es la elección diaria de estar al lado de alguien incluso cuando es difícil. Bajó del escenario y caminó hacia Sofía, que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sofía Hernández Garza, te amo. Y no es un amor que nació de la conveniencia, es un amor que nació de la verdad, de la convivencia, de conocer quién eres realmente. Se arrodilló allí, frente a todo el mundo. Sé que empecé mal, sé que te puse en una situación injusta, pero si me das la oportunidad de empezar de nuevo, de la manera correcta, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que no eres ningún acuerdo. Eres mi elección. Bernino. Salón entero estaba en silencio absoluto. Sofía miró a ese hombre arrodillado, a la vulnerabilidad en sus ojos, al valor que tuvo de exponerlo todo, de arriesgar su reputación, su orgullo, todo, solo para demostrar un punto. Y supo que la respuesta ya estaba en su corazón, esperando solo el valor para ser dicha. Sofía miró a Alejandro arrodillado frente a ella, con todo el salón observando, esperando su respuesta. Podía oír su propio corazón latiendo más fuerte que la música de fondo, más alto que los susurros curiosos a su alrededor, y en ese momento tuvo que tomar una decisión que iba mucho más allá de aceptar o rechazar una declaración pública. Tenía que elegir si dejaría que el miedo ganara o si sería lo suficientemente valiente para volver a creer. «Levántate», dijo en voz baja, y le tendió la mano. Alejandro se puso de pie, sosteniendo su mano, esperando. Sus ojos imploraban una respuesta que su boca no se atrevía a pedir. «Me pusiste en una situación imposible», comenzó Sofía, y vio cómo él tragaba saliva. «Me hiciste entrar en un mundo que no es el mío, fingir ser alguien que no era, vivir una mentira frente a toda una ciudad». Hizo una pausa y podía sentir la tensión en el aire. «Pero también me demostraste que podía ser más de lo que creía. Me demostraste que merecía ser elegida, ser valorada, ser amada. Y por más que todo haya empezado mal», apretó su mano, «yo también te amo. Y también quiero intentar que esto funcione». Fue como si todo el salón soltara el aire que estaba conteniendo. Algunas personas aplaudieron, otras sonrieron, y Carolina, que estaba en un rincón observándolo todo, dio media vuelta y salió discretamente, llevándose consigo los últimos vestigios de un pasado que ya no tenía lugar allí. Alejandro atrajo a Sofía hacia él en un abrazo, y por primera vez desde que todo comenzó, se abrazaron de verdad. No para las cámaras, no para mantener las apariencias, simplemente porque querían, porque lo necesitaban, porque finalmente podían ser honestos sobre lo que sentían. «Vámonos a casa»,
le susurró al oído. Se despidieron rápidamente de los invitados, ignoraron las miradas curiosas y salieron de allí de la mano. Don Ramiro los esperaba en el coche, y por el retrovisor el chófer sonrió discretamente al verlos finalmente parecer una pareja de verdad. Durante el camino, sentados, en el asiento trasero, Alejandro sostenía la mano de Sofía como si temiera que se desvaneciera si la soltaba. «Tengo algo que mostrarte», dijo, «cuando lleguemos a casa». En el penthouse, Alejandro llevó a Sofía al despacho, abrió el cajón donde guardaba los documentos más importantes y sacó ese sobre grueso que ella había visto antes, pero nunca había abierto. «Esto es el acuerdo», explicó. «El acuerdo que firmó mi padre, que me obligaba a casarme, el que empezó todo este lío». Sofía miró el sobre, pero no lo tomó. «No necesito leerlo», dijo ella. «Lo sé, pero necesito que veas lo que voy a hacer con él». Alejandro tomó el sobre, lo abrió y sacó los papeles. Hojas y más hojas con términos legales, firmas, sellos, la prisión de papel que había controlado su vida durante tanto tiempo, y entonces, frente a ella, lo rompió. Lo rompió todo, página por página, hasta convertirlo en confeti legal esparcido sobre la mesa del despacho. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» Sofía estaba en shock. «¿Y si lo necesitas? ¿Y si los inversionistas?» «Que vengan», dijo él con una calma que nunca le había visto. «Ya cumplí la parte del acuerdo que importaba. Me casé, formé una familia, y si quieren impugnarlo, que lo hagan, pero ya no voy a dejar que un pedazo de papel controle mi vida, no cuando finalmente he descubierto lo que realmente importa». Tomó sus manos. «Sofía, quiero que sepas que de ahora en adelante, nada de lo que haga es por obligación. No estoy contigo porque lo necesite, estoy porque quiero, y si quieres irte, si quieres empezar tu vida de nuevo lejos de mí, lo respetaré, pero te esperaré, porque vales la espera». Sofía miró a ese hombre que había aprendido a bajar la guardia, a ser vulnerable, a admitir que necesitaba a alguien, y tomó una decisión. «No me voy a ir», dijo. «No ahora, no después de todo. Pero necesito una cosa de ti, lo que sea. Necesito que empecemos de nuevo, de la manera correcta, sin prisas, sin presiones. Necesito conocerte de verdad y que tú me conozcas de verdad. No a la Sofía que se convirtió en la señora Garza de la noche a la mañana, sino a la Sofía que cose, que vive en una casa de huéspedes, que tiene dudas y miedos, y al Alejandro que tiene síndrome del impostor, que a veces se despierta de madrugada con miedo de estar haciendo todo mal, que no sabe ni freír un huevo, pero le encanta verte cocinar», completó él, sonriendo. «Exactamente». Y empezaron allí. Esa noche, sentados en el suelo del despacho rodeados de papel picado, hablaron hasta que salió el sol. Hablaron de todo lo que nunca antes habían hablado. La infancia, los sueños, los arrepentimientos, las esperanzas. Alejandro le contó sobre su madre, sobre cómo murió de cáncer, y él no pudo estar presente porque estaba en un viaje de negocios, en el que su padre insistió que era importante. Sofía le contó sobre su esposo, sobre cómo su relación había sido más de compañerismo que de pasión, y cómo se había sentido culpable por no haber sufrido tanto como creía que debía. Descubrieron que a ambos les gustaban las películas antiguas, pero nunca tenían tiempo de verlas, que ninguno de los dos sabía bailar bien, pero les gustaría aprender, que Alejandro tenía miedo a las alturas, pero vivía en un penthouse porque creía que era lo que se esperaba de él, que a Sofía le encantaba despertar temprano y ver el amanecer, algo que había dejado de hacer cuando se mudó a la casa de huéspedes, porque su cuarto no tenía una buena ventana. Cuando el sol finalmente apareció, tiñendo el cielo de naranja y rosa, estaban exhaustos pero más unidos que nunca. «Buenos días, esposa», dijo Alejandro, y esta vez la palabra no sonó a fingimiento. «Buenos días, esposo», respondió Sofía y sonrió. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Alejandro organizó una reunión con sus abogados y con los representantes de los inversionistas. Presentó la documentación completa del matrimonio,
explicó la situación con una honestidad brutal y dejó claro que estaba dispuesto a enfrentar cualquier impugnación judicial si era necesario, pero que ya no viviría como rehén de un acuerdo que no había elegido. Para sorpresa de todos, el licenciado Mauricio, el abogado mayor de los inversionistas, sonrió por primera vez. «Sabe, Garza, su padre era mi amigo», dijo, «y me hizo prometer que mantendría este acuerdo para asegurar que usted no se convirtiera en un playboy irresponsable. Pero viéndolo ahora, luchando por la mujer que ama, defendiendo sus principios, creo que él estaría orgulloso. El acuerdo está cumplido, la empresa es suya, sin discusión». Alejandro no pudo hablar. Solo asintió, estrechó la mano del hombre y salió, de allí sintiendo como un peso que no sabía que cargaba finalmente se levantaba de sus hombros. Sofía, por su parte, tuvo su propio viaje. Regresó a la casa de huéspedes, no para vivir, sino para despedirse de las mujeres que habían sido su familia cuando no tenía a nadie. Les llevó regalos, agradeció su acogida y les explicó que seguiría cosiendo, pero ahora desde un lugar diferente, con posibilidades diferentes. «¿Te perdiste en ese mundo de ricos?», le preguntó doña María, la dueña de la casa de huéspedes con su franqueza característica. «No», respondió Sofía, honesta. «Me encontré. Descubrí que puedo ser más de lo que creía, sin dejar de ser quien soy». Abrió un pequeño taller en la planta baja del edificio del penthouse, un espacio donde atendía a clientas de todo tipo, desde las amigas de la casa de huéspedes que necesitaban arreglos, hasta las socialités que descubrieron que esa costurera tenía un talento real. El trabajo la hacía feliz, y a Alejandro le encantaba llegar a casa y encontrarla concentrada en la máquina, con esa expresión seria que ponía cuando estaba midiendo tela. Establecieron rutinas, desayunar juntos siempre que fuera posible, cenar a la luz de las velas una vez por semana, no en un restaurante elegante, sino en la mesa de la cocina. Los domingos en el Parque Fundidora, caminando de la mano y comiendo un elote. Doña Elena observaba todo con una sonrisa maternal, feliz de ver que esa casa finalmente tenía vida. Don Ramiro le comentó una tarde: «Ese muchacho pasó toda la vida intentando ser lo que su padre quería. Ahora por fin está siendo quien es él». 6 meses después de la boda apresurada en el registro civil, Alejandro despertó a Sofía un sábado por la mañana con el desayuno, en la cama y un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó ella todavía somnolienta. «Ábrelo». Dentro del sobre había 2 boletos de avión a Cancún y la reservación de un hotelito a la orilla del mar. «Luna de miel», explicó Alejandro. «La que nunca tuvimos, la que quiero tener contigo, de verdad». Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No tenías que hacerlo. Lo sé, pero quiero. Quiero llevarte a un lugar bonito, quiero despertar contigo viendo el mar, quiero tener tiempo solo para nosotros, sin trabajo, sin presiones, sin nada más que nosotros dos. Y cuando volvamos, la vida seguirá siendo complicada», dijo Sofía realista. «Seguirá», asintió Alejandro. «Pero la enfrentaremos juntos. Como siempre, debimos haberlo hecho desde el principio. El viaje fue todo lo que necesitaban. Días de pereza en la playa, conversaciones hasta tarde, buceo en aguas cristalinas. Una noche, acostados en la arena mirando las estrellas, Sofía finalmente dijo en voz alta algo que había guardado durante meses. «Te perdoné», dijo, «por haberme puesto en esa situación, por haber empezado todo mal. Te perdoné porque entendí que estabas desesperado, y la gente desesperada toma decisiones imperfectas». «Gracias», dijo Alejandro, y había alivio en su voz. «Pero todavía me arrepiento de no haber sido honesto desde el principio. Y yo me arrepiento de haber tardado tanto en admitir que estaba enamorada», confesó Sofía. «Tenía tanto miedo de que me lastimaran de nuevo que casi pierdo la oportunidad de ser feliz. Pero no la perdiste. No, no la perdimos». Cuando regresaron a Monterrey, la ciudad seguía siendo la misma, pero ellos eran diferentes, más seguros, más unidos, más ciertos de que lo que habían construido era real.
Un año después de la boda en el registro civil, hicieron una ceremonia de renovación de votos. No fue grande, no tuvo cientos de invitados, solo las personas que realmente importaban: doña Elena, don Ramiro, Laura, las amigas de la casa de huéspedes, algunos compañeros de trabajo de Alejandro, el sacerdote que lo había bautizado de niño. Frente a todos, repitieron sus votos, pero esta vez eran votos verdaderos, votos elegidos, votos que venían del corazón. Yo, Alejandro, te elijo a ti, Sofía, no por obligación, no por necesidad, sino porque eres mi hogar, porque a tu lado aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad, que pedir ayuda no es una derrota, y que amar de verdad es lo más valiente que alguien puede hacer. Yo, Sofía, te elijo a ti, Alejandro, no por seguridad, no por conveniencia, sino porque me mostraste que puedo ser fuerte y delicada al mismo tiempo, porque me enseñaste que empezar de nuevo no significa olvidar el pasado, sino honrarlo construyendo un futuro mejor. Cuando el sacerdote dijo, «Puede besar a la novia», el beso fue diferente a todos los anteriores. Fue un beso que cargaba historia, que cargaba dolor superado, que cargaba la promesa de días difíciles enfrentados juntos y victorias compartidas. Y allí, en esa pequeña iglesia en Monterrey, dos extraños que se convirtieron en cómplices, que se convirtieron en amigos, que se convirtieron en amantes, finalmente se convirtieron en lo que siempre debieron haber sido desde el principio, la elección del otro. La vida continuó, como siempre continúa. Hubo discusiones, hubo desafíos, hubo días difíciles, pero también hubo risas en la cocina, domingos de pereza, pequeñas conquistas celebradas con abrazos. Sofía expandió su taller y comenzó a dar clases de costura a mujeres en situación de vulnerabilidad. Alejandro inició un proyecto social usando la constructora para remodelar casas de familias necesitadas. Descubrieron que el amor verdadero no es el de las películas donde todo es perfecto y no hay conflictos. El amor verdadero es despertar cada día y elegir quedarse, es conversar cuando es difícil en lugar de huir, es construir juntos incluso cuando sería más fácil rendirse. Y cuando alguien les preguntaba cómo se conocieron, Alejandro y Sofía intercambiaban esa mirada cómplice de quienes comparten un secreto especial. Fue complicado, decía Alejandro, pero valió la pena cada segundo, completaba Sofía. Y era verdad, porque a veces el amor no llega como uno espera, no empieza bonito, no sigue el guión que la sociedad aprueba. A veces el amor nace de una petición desesperada en una plaza, de un acuerdo que se vuelve verdad, de dos corazones heridos que deciden sanar juntos. Y cuando es real, cuando es elegido, cuando se construye ladrillo a ladrillo sobre la honestidad y el respeto, ese amor puede sobrevivir a cualquier tormenta. Puede transformar la mentira en verdad. Puede hacer de dos extraños una familia. Sofía y Alejandro lo demostraron, y continúan demostrándolo todos los santos días, que el amor más fuerte no es el que nace fácil. Es el que elige quedarse cuando sería mucho más simple irse. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Alejandro haya tocado su corazón. Si se emocionaron con este viaje de dos desconocidos que se convirtieron en cómplices, que transformaron un acuerdo desesperado en un amor verdadero, denle clic al botón de me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó de esta historia. ¿Creen que una relación que empieza mal puede convertirse en la correcta? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Historias que hablan de segundas oportunidades, del valor de volver a amar, de la fuerza que encontramos cuando decidimos no rendirnos. Los esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá sus emociones y los hará creer que, sin importar cómo empezó, lo que importa es la elección que hacemos todos los días de continuar. Hasta pronto, y gracias por acompañarnos en este emocionante viaje.